Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Un gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Feliz les año, va? muy bien. Muy feliz año también para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Vaya, qué bueno. Pues bien, muy bien, gracias a Dios. Miren, ya aquí de vuelta para reiniciar todas las labores necesarias, ¿verdad? ¿Y ustedes qué tal? Estamos ¿Pasaron? listos. ¿Todo bien? ¿Sin novedades, sin problemas? Todo bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que estamos prácticamente todos, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a dar inicio entonces, ¿verdad? Con nuestra sesión del día de hoy. Les damos pues nuevamente la más cordial bienvenida, ¿verdad? Esperamos pues que todo haya marchado bien en sus actividades de fin de año, que hayan podido pues disfrutar en compañía de sus familias y pues nuestros mejores deseos para un nuevo año, para que este año pues sea de mucho éxito, que los planes y los proyectos que puedan tener se concreten, obviamente pues con la ayuda de Dios y encomendándonos pues a Dios. Todo eso puede ser posible, así que esperamos ahí que todo eso sea para bien y pues que todo resulte, ¿verdad? De la mejor manera posible. Vamos a retomar, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, pues prácticamente tuvimos una sesión. Hoy vamos a tratar de retomar ya de manera formal, pues todo el hilo conductor en relación a este módulo que vamos a estar desarrollando y pues que esperamos, como lo hablábamos la última vez, pues que sea de mucho provecho también para ustedes y que puedan estar conscientes pues que mucho de lo que aquí vamos a revisar, que va a ser de alguna forma también panorámica, pueda servirles también para las diferentes actividades que ustedes están desarrollando y contribuya pues a su proyecto global, ¿verdad? Que tendrán como parte pues de este posgrado. Muy bien, estamos hablando de sistemas de salud, ese es el tema que vamos a desarrollar a lo largo del módulo. Para esta semana, según nuestra aula, pues espero que ustedes la hayan podido visualizar. Tuvimos una actividad, así que me gustaría iniciar con ella, pues para ver qué experiencia, según estamos o hemos observado pues en el aula,
pues ya varios de ustedes la desarrollaron, así que me gustaría que me comentaran un poco sobre ella, ¿verdad? Para ir rompiendo el hielo de esta sesión y ya luego pues quedarnos en función pues del tema que vamos a desarrollar este día. Tenemos el primer tema desarrollado, así que quisiera escucharles entonces en relación a esa primera actividad. Así que por ahí dejo el espacio para que ustedes nos comenten. ¿Quién quisiera comenzar? Gracias, Carlos Enrique. Buenas tardes, gracias, doctor, compañeros. Prácticamente interesante el cuestionario sobre la historia de salud en El Salvador. Había que contestar o desarrollar 15 interrogantes. Si usted gusta, pues puedo empezar a leerla en base a lo que se ha presentado como tarea. Me gustaría más bien que me comentara su experiencia, ¿verdad? En relación al desarrollo. No nos vamos a dedicar a responderlo, sino que más bien combinamos la lectura del documento con el video y qué le pareció. ¿Qué le pareció conocer un poco de la historia de la salud en El Salvador? ¿Qué conclusiones pudiera usted tomar en todo lo que ha leído y visto a través del video también? Más ahí nos vamos a ir enfocando. Sí, bueno, decirle que el sistema de salud se ha venido desarrollando de una forma paulatina, se podría decir, en la cual poco a poco la misma sociedad, ¿verdad? Los recursos que ella ha venido teniendo, se ha venido restaurando para una población beneficiada, que si bien es cierto, en la actualidad hay una mejor cobertura, en décadas atrás o siglos atrás, pues no se consideraba como una prioridad. Y entonces en ese aspecto es como prácticamente es muy interesante todo el material didáctico de apoyo que se nos ha proporcionado para poder percibir de primera instancia que un sistema de salud nacional en aquellos primeros siglos, por así decirlo, de 1500 a 1900, no se consideraba como algo importante, como algo a la educación, al ramo de la educación y al ramo de salud, que pudiera lograrse como una mejor cobertura, porque tal vez consideraban más importante otros aspectos, ¿sí? Y es entonces que ya prácticamente de 1900 para acá es que prácticamente ya se empieza a ver la importancia de tener un sistema de salud. Que la historia también ha tenido muchos eventos, los cuales han ido marcando no solo a nivel de América como continente, sino también a nivel nacional. Y ha sido muy importante aquellas repercusiones de haber tenido epidemias o haber tenido pandemias con el advenimiento de las guerras también, de ciertas tecnologías, para uno poder caer en cuenta que era necesario contar con un sistema de salud y crear como los puentes, por así decirlo, para realizarlos. Llámese Ministerio de Salud, llámese Consejo Superior de Salud Pública, y que posteriormente, cuando se va creando estas situaciones, también se ven en la necesidad de irlas descentralizando, no solo crearlas a nivel de la capital, y ir creando la educación continua del personal de salud médico y paramédico a su vez. Entonces, más que todo eso, y que también es de mucha relevancia cómo el conflicto armado, este pasado conflicto armado que se tuvo,
vino a tener una injerencia muy importante tanto en el ramo de la educación como la salud. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Le agradezco ahí su comentario. Uno de los elementos claves para poder entender el sistema de salud de un país es conocer todo su contexto histórico también. Por eso este punto nosotros lo desarrollamos dentro de este posgrado, porque es necesario que ustedes hagan justamente ese análisis crítico y reflexivo de por qué nuestro sistema en un momento determinado llega a ser como es. No es por un invento momentáneo, ¿verdad? No es porque así se pensó, sino que porque las condiciones económicas, sociales y políticas a lo largo de la historia determinan o determinaron que el modelo de salud y el sistema de salud fuese como es en este momento, como lo sería en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante eso, y acá pues ya nos hicieron ver varios aspectos que de alguna manera contribuyeron. Vamos a escuchar otra opinión, a ver qué les pareció, qué opinan. ¿Quién más quiere participar? Sí, buenas tardes, Nelson. doctor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Feliz año. Gracias, También igual. unando ahí los conceptos, como lo decía el doctor Orellana, Sánchez Orellana. En verdad, lo que de la lectura también es importante, como usted lo dice, conocer el proceso, porque uno ve, digamos, del 2000, lo que ha sucedido, digamos, hasta la fecha, o de los años 90, los que tenemos un poco más de años, después del conflicto armado, hubo cambios, ¿verdad? Pero conocer la historia, todos esos aspectos económicos, sociales, políticos, más que todo la parte económica, que se ve la historia desde 1900, que era parte importante o enfocada a temas, por ejemplo, a la productividad, después a temas políticos, pero como también el tema de conflicto armado vino a cambiar, ¿verdad? Y también temas de hasta los terremotos que vinieron a generar esa importancia y la descentralización, vea, porque ahí se ve cómo ya cambia el tema de la salud tanto privada, el apoyo de organizaciones que vienen a colaborar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto ahí en el 2001, post terremoto, y recordaba eso, ¿verdad? Que se dio la oportunidad de hacer un proyecto con fondos de USAID y fue después de los terremotos. Pero leyendo esto, recapitulando, uno se da cuenta de qué sucedió antes, ¿verdad? En ese momento yo me incorporaba al sistema de salud y es muy importante conocer todos estos cambios, y que antes la fiebre amarilla, el paludismo, era algo como lo que se tomaba una epidemia que afectaba y mataba a 1000 personas, como es la historia. Y ahora las pandemias que ya son más globalizadas, que es lo que nosotros ahora estamos viviendo. Eso, y la descentralización con ECOS y Fosalud, que ahora se ve, y que gracias a esa descentralización que ha permitido por los cambios tanto económicos, políticos y sociales de la historia, ¿verdad? Eso es como más lo que me ha llamado la atención, es ver todo ese proceso de evolución que ha llevado años, como en décadas y siglos, para llegar a lo que se tiene actualmente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted también. Gracias ahí por su comentario. Bueno, como decía Nelson, pues para los más jóvenes, escuchar del conflicto armado, pues es parte de la historia, ¿verdad?
Ahí, incluso en los libros de texto ya de nuestros hijos pequeños, aparece como parte de los temas de las ciencias sociales, cuando muchos de nosotros pues vivimos de una o de otra manera precisamente esa etapa de la historia de nuestro país. Y que sin duda no podemos negar, ha influido también en el desarrollo del sistema de salud que el país ha tenido. Así que no podemos desligar, ¿sí? No podemos desligar todos esos eventos que han ocurrido porque han determinado justamente el accionar que se ha dado dentro de la salud del país. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Rafael. Sí, buenas tardes a todos. Yo revisando ahí el documento me daba cuenta de que, bueno, en el principio hubo un momento de que la salud no era una prioridad para las instituciones de gobierno, ¿verdad? Sino que ni siquiera eran ellos los encargados de llevar las políticas o programas de salud, sino que eran instituciones de caridad, dice en el documento, las encargadas de realizar las atenciones, ¿verdad? Tenían sus clínicas para que la población pudiera acercarse y brindar la atención. Pero hubo un momento en que ya no fue posible que las instituciones de caridad fuesen las encargadas y tuvieron que transmitirle esto al gobierno, ¿verdad? Que el gobierno se encargara de las políticas de salud. Y pues de ahí fue que ya comenzó a cambiar todo, ¿verdad? Que el gobierno ya tuvo que hacer programas de salud, tuvo que organizarse. Y pues de ese momento hacia acá fue que ya todo empezó a mejorar de cierta manera, porque ya como que comenzaron a construir hospitales, unidades de salud, y entonces ya era un poco más fácil para las personas acercarse a estos diferentes lugares donde podían recibir atención en salud. Perdón. Gracias, Rafael. Recordemos también que, si bien es cierto, ¿no? El documento nos habla de un momento histórico donde efectivamente el gobierno no tenía a cargo la salud de las poblaciones, era una época histórica, pues obviamente muy diferente a la actual, ¿verdad? Ahí se hace ver. Los intereses no eran en la población. Estamos hablando de una época de colonización, de una época pues donde se llega a nuestras tierras y se coloniza y se trata de implantar una cultura nueva. Obviamente no había interés en establecer responsabilidades para el gobierno en ese entonces, ¿no? Sino que más bien eso sucede cuando ya se consolida la independencia en el país o en los diferentes países y que obviamente ya cada estado asume la responsabilidad de la salud de sus diferentes poblaciones. Entonces ya esto cambia drásticamente la visión de la atención en salud y se deja, como decía Rafael, a un lado el hecho de que cada institución de caridad, organizaciones religiosas sobre todo, que fueron las más fuertes, ¿no? en retomar la atención en salud en nuestros países, se dedicarán a ello. En el caso de nuestro país, creo que el documento no lo dice, no recuerdo si el video lo menciona, pero una de las órdenes religiosas más fuertes en El Salvador fue la Orden de San Juan de Dios, ¿no? Ellos se hicieron cargo y retomaron la mayoría de las antiguas instalaciones hospitalarias, pues posteriormente ya el Estado retoma esas instalaciones y se hace cargo. Por eso es que todavía hay vestigios de muchos centros hospitalarios con antiguas construcciones, ¿verdad? Porque no eran eminentemente
hechas por el Estado, sino que por las órdenes religiosas. Muchos de nuestros hospitales llevan ese nombre o llevaron ese nombre, ¿verdad? Simplemente se diferenciaba por su ubicación, pero muchos pertenecían a la orden de San Juan de Dios. Así que las instituciones religiosas pues asumieron esa responsabilidad, y más que para la atención curativa o para la atención vista como una forma empresarial como en el día de hoy, era más para atención caritativa, como decía Rafael, para prestar servicios del buen morir, ¿verdad? Ayudarle a la gente que no tenía los recursos a que muriera bien, por lo menos que muriera atendido en un lugar. Recordemos que en aquel momento histórico también estudiar medicina no era para todo el mundo, ¿verdad? Los primeros médicos pues fueron personas de alcurnia, ¿no? De familias adineradas, y estudiar medicina era más que todo un deseo de culminar un pensamiento, un sentimiento altruista, porque no tenían necesidad de estudiarlo. Así que, en fin, toda esa visión pues ha cambiado, ¿no? Con el paso del tiempo. Ulises nos había levantado la mano también. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Buenas. Creo que es un tema muy importante como... Ya no le oímos, Ulises. El micrófono se apagó. Pues sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Es un tema muy importante que así nosotros como profesionales de la salud sepamos la historia de cómo ha venido evolucionando el sistema de salud. Hemos visto pues que a medida que han concurrido los tiempos, pasar de un tema de que era de poco interés para los gobiernos, hoy es una prioridad para el Estado, pues que el sistema esté bien equipado con infraestructura, porque es de la manera que podemos afrontar pues el tema de la pandemia que tuvimos. Yo sé que si estuviéramos en esos tiempos hubieran sido muchos los fallecidos que hubiesen habido, pero hoy vemos que poco a poco pues la demanda ha ido creciendo pues y el sistema de salud ha ido mejorando, siempre para poder darle una mejor atención a nuestra población. Y hoy es un tema de prioridad a nivel mundial, la salud. Totalmente de acuerdo, gracias ahí por su opinión. E interesante, ¿verdad? Porque, bueno, es un documento donde falta mucho que agregar, ¿verdad? Y ojalá uno de ustedes algún día se anime, ¿verdad? A reescribir y a ir añadiendo aspectos históricos que por ahí todavía hacen falta, ¿no? Les comento, creo que algunos de ustedes han escuchado eso. Ese fue un trabajo de investigación propio que se hizo para la maestría, justamente. Entonces, lo hicimos de una manera práctica, pues porque obviamente hay mucho de qué hablar para poder recopilar la historia del país dentro del contexto de un sistema de salud. Hay mucho de qué hablar todavía. Así que si alguno se anima a apoyarme y seguir escribiendo sobre la historia, ahí apenas nos hemos quedado sobre los efectos de la pandemia en el país y todavía hay mucho de qué platicar, ¿verdad? Así que ahí les dejo la invitación, ¿verdad? Por si alguno se anima. Pues bueno, vamos a continuar entonces, pues porque eso es lo que necesitamos en este momento, ya ponernos en ese mismo contexto para tratar de visualizar un poco más y entender. Sin embargo, pues creo que la parte histórica, como ya muy bien lo mencionaron, tiene como intención el hecho de que podamos entender, podamos comprender el contexto bajo el cual el país ha venido desarrollándose en un momento determinado, ¿verdad? Así que ya la próxima semana pues vamos a tratar de hacer un ejercicio en el que tratemos de conocer un poco sobre lo que es los modelos históricos que han existido también en el tema de la
de los sistemas de salud. Han habido modelos clásicos que determinaron en un momento dado el cómo se han desarrollado, así que vamos a tratar de averiguar un poco sobre ellos en un ejercicio que vamos a desarrollar y que eso pues nos ayude también pues a tener un poco más claro qué es lo que estamos estudiando, ¿no? En este momento. Así que vamos a iniciar entonces ya después de este pequeño repaso o contexto que hemos tenido y que esperamos pueda servirles mucho y pueda ayudarles a tener ya un panorama un poco más amplio, repito, ¿verdad? Del sistema de salud de nuestro país desde un contexto histórico, ¿no? Que esa es la intención. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco ya esa parte conceptual. Me indican, por favor, si logran ver. Sí, doctor, se ve. Sí, se ve, doctor. Okay. Muchas gracias. Para iniciar entonces, lo platicamos la primera sesión que tuvimos, ya casi pues con la cena navideña, ¿verdad? Ya ahí en la mesa nos reunimos ese día, pero hablamos un poquito sobre ello y recordando, hablábamos en ese momento pues que el sistema de salud como tal, basándonos en lo que es la definición que la Organización Mundial de la Salud nos da, nos indica que el sistema de salud es el conjunto de todas las organizaciones, instituciones y recursos que se dedican a producir actividades de salud, ¿sí? Entendiendo por actividad o acción en salud todo acto, ya sea personal o dentro de los servicios de salud públicos o de iniciativas intersectoriales, cuyo principal objetivo, decíamos en aquel momento, sea mejorar la salud. ¿Sí? Entonces, en síntesis, la organización nos dice que el sistema se le llama a todas las organizaciones, a ese conjunto de organizaciones, de instituciones y de recursos que se dedican a producir actividades de salud. Cualquier actividad de salud, decíamos, cualquier actividad de salud cuyo objetivo sea mejorarla, no importa en qué dimensión sea, puede ser pequeño aparentemente la contribución que se realice o no, independientemente de todo ello, toda organización o institución o recursos que se dediquen a ello formarán parte de un sistema de salud. Bajo ese entendido, entonces, vamos a darnos cuenta que cualquier organización que realice alguna actividad en salud forma parte del sistema. Eso nos cambia primero un paradigma, en el sentido de tener claro que cuando hablamos de sistema de salud, entonces no nos estamos refiriendo solo a una organización estatal, no solamente a aquella que esté bajo la idea o bajo el criterio de que por ser el responsable de la salud en una población, es la única que representa el sistema de salud o a ella le vamos a llamar sistema de salud. Entonces, eso nos indica que si bien es cierto, puede tener un alto grado de responsabilidad una organización en especial, cualquier otro recurso o cualquier otra institución cuya función vaya dirigida a mejorar la salud, pues entonces estará formando parte del sistema de salud.
Lo ideal, y aquí pueden haber discrepancias, pueden haber opiniones diferenciadas, ¿no? Y está bien. Lo ideal, pues obviamente, es que una sola organización pueda contar con los recursos necesarios para asumir la atención en salud de una población. Pero como ya vimos en el contexto histórico de nuestro país, que han habido diferentes momentos, diferentes condiciones que han permitido el aparecimiento de otras instituciones, el sistema entonces se ha ido haciendo un poco más complejo. Y eso entonces provoca, de alguna manera, otras consecuencias que podemos discutir en otro momento, ¿no? Dentro de este módulo. Un sistema sanitario, en general, un sistema de salud, siempre va a incluir actividades que vayan dirigidas a los 4 pilares básicos de la atención en salud. Actividades de promoción de la salud, actividades de prevención de la salud, actividades de restauración y actividades de rehabilitación y reinserción, ¿verdad? Siempre vamos a tener esas características. ¿Hacen todas las organizaciones estas 4 actividades? No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Obviamente, aquella que tenga el mayor grado de responsabilidad es la que debe tener todo el conjunto de las 4 actividades en general. Pero cuando vamos profundizando, vamos descubriendo que hay organizaciones que realizan pequeñas actividades o que se especializan o que van trabajando en un área específica. Solo se dedican a la promoción de la salud, por ejemplo, o solo se dedican a la restauración de la salud, es decir, la atención curativa, o pueden haber instituciones que solo trabajan con el tema de rehabilitación y reinserción. O sea, eso es variado, ¿no? En un momento determinado, cuando el sistema se vuelve complejo. Hablamos también, y quiero reforzarlo porque yo les decía en aquel momento que es relevante, es importante que no se olviden de los 5 grandes objetivos que tiene todo sistema de salud. Yo les decía que estos objetivos son comunes a todos los sistemas, a todos, independientemente cómo trabajen, independientemente cómo desarrollen sus actividades, independientemente de ello, todos buscan estos 5 objetivos. Que puede haber variantes en el desempeño de sus funciones es otra cosa, ¿sí? Y ahí entramos en las llamadas funciones esenciales de la salud pública, que también vamos a comentar al terminar esta lámina, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cómo les fue con el ejercicio de analizar las funciones que realiza un sistema en el campo de la salud pública. ¿Cuáles son entonces los objetivos? Número 1, mejorar el estado de la salud de los individuos, las familias y las comunidades. Todo sistema de salud busca mejorar el estado de salud, todas, ¿sí? Todos los sistemas. ¿Cómo hacen para mejorar el estado de salud? Eso puede ser diferente, puede ser variado, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo como lo hacen, pero lo que no podemos negar es que todo sistema de salud debe velar por mejorar el estado de salud de una población. Número 2, defender a la población ante amenazas para su salud. Yo les decía en aquel momento que cuando un sistema de salud implementa medidas que protegen o que intentan proteger la salud de la población, estas medidas también pueden ser variadas según el lugar donde nos encontremos. Creo que comentamos algunas medidas que se tomaron, por ejemplo, en el país cuando estábamos ante la inminente llegada de COVID-19, ¿no? Allá en el 2020.
Si ustedes se recuerdan, el cierre de fronteras, el evitar que viajeros de ciertos países ingresaran. Luego vino la creación de centros de contención para determinar si teníamos infectados. La restricción del paso de un municipio a otro, la cuarentena estricta, el desplazamiento solo de personal esencial, etcétera. Fueron muchas medidas que el sistema de salud tomó con la intención de defender a la población ante amenazas para su salud. ¿De acuerdo? Y de ahí también pueden haber otras medidas que se han tomado para diferentes elementos que van buscando defender a la población ante amenazas. Cada país puede hacerlo de diferente manera, insisto, ¿verdad? Tercero, proteger a las personas ante la consecuencia económica de la enfermedad. Obviamente, a medida que también hemos ido viendo la evolución de la población, más bien la evolución de la atención en salud, la tecnología, creo que algunos de ustedes lo mencionaron en sus comentarios también, cuando estábamos platicando sobre la actividad del cuestionario, y mencionábamos el hecho de que, pues obviamente hay personas que no tienen los recursos para asumir los costos en salud sobre su enfermedad. Entonces, el sistema de salud tiene como otro de sus grandes objetivos el poder proteger a la población ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Para ello va a buscar diferentes mecanismos. Algunos países iniciaron, y de esos modelos es de los que vamos a hablar la siguiente semana, algunos países iniciaron, por ejemplo, con la modalidad de la seguridad social, ¿no? Donde existía un copago compartido entre el trabajador, el empleador y el Estado, con la idea de proteger ante una consecuencia económica, a sabiendas, pues, que la persona natural como tal no iba a poder costear todo lo que fuera necesario en el tema de salud. Otros modelos, pues, retomaron el hecho de asumir a través del Estado la atención en salud, y esto se hace o se hizo y se hace en la actualidad a través de la recaudación fiscal, a través de un mecanismo de cobertura universal, donde el Estado asume la total responsabilidad. Entonces, a eso nos referimos, pues, con la protección ante consecuencias económicas, ¿verdad? Los seguros, las pensiones y todo ello, lo que va haciendo es buscar que la persona no tenga dificultad en ser atendida por no contar con los recursos económicos necesarios. Muy bien. En cuarto lugar, proporcionar un acceso equitativo al cuidado centrado en la persona. Cuando hablamos de cuidado centrado en la persona, eso nos lleva a una condición diferente, en el sentido de que por hoy los modelos más recientes nos van mostrando la necesidad de centrarnos en la atención basándonos en la persona y no en la enfermedad. Muchos, cuando estudiamos, posiblemente pues nos enseñaban el desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Y la temática era esa, ¿no? Diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal, etcétera. Pero los modelos actuales buscan que vayamos contextualizando cada una de esas condiciones alrededor de la persona, para entender que la patología no se comporta de manera similar en cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un contexto diferente, condiciones biológicas diferentes, etc. Entonces, el sistema de salud debe procurar
el proporcionarle a la población un acceso equitativo, pero basándose en el cuidado centrado en la persona y no solo en la enfermedad. Y finalmente, hacer posible que las personas participen también en las decisiones que tienen que ver con su salud y con el sistema mismo, ¿no? Ahí se han venido hablando de temas desde hace ya varios años que tienen que ver con la corresponsabilidad, la participación social, la participación comunitaria, la Contraloría Social, etc. Han habido diferentes formas de buscar la manera en que la población misma participe en las decisiones que tengan que ver con su salud. Este es un aspecto que, si bien es cierto, es una responsabilidad del sistema de salud construirlo, depende también de muchos otros factores. La población debe tener conocimiento sobre los factores de riesgo, debe saber cuáles son las prioridades en el tema de salud, debe comprenderlo. ¿Para qué? Para que participen, para que haya un elemento de autocuido. Cuando la población no se encuentra educada y comprende los elementos que tienen que ver con el cuidado de su salud, encontramos no resistencia a participar, encontramos una dificultad para que participen porque no logramos combinar nuestros objetivos. A veces pensamos que la población es resistente a participar, pero no es así, ¿verdad? Es simplemente que desconocen. Entonces, y por lo tanto también es un proceso a largo plazo. No vamos a ver esa participación de una manera activa, de una manera fuerte en muy poco tiempo, porque necesitamos educar a una población por mucho tiempo, crear una generación que vaya creciendo precisamente con elementos de autocuido y de participación en temas de salud para que las condiciones pues obviamente cambien. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario en relación a esto? Patricia, veo que tiene la mano levantada ahí. Sí, muy buenas tardes, doctor Figueroa, compañeros. Buenas tardes. Con respecto a este último punto, que yo siempre, para mí pensar, siempre ha sido uno de los más importantes en el hecho de la educación que le tenemos que brindar al paciente. Pero, bueno, mi trabajo ha sido generalmente todo este tiempo en el Seguro Social, ¿verdad? En el ministerio actualmente, pues no sé cómo está esta cuestión, pero la cuestión es que en general siento yo que en ambas instituciones como que aún nos quedamos cortos en esta situación, porque usted le explica al paciente y ahí queda en la consulta. Siento que no hay replicación por parte de enfermería, por parte de trabajo social, por parte de educadores y en las diferentes campañas que se puedan hacer, ¿verdad? Han habido muy buenos programas tanto en el seguro como en el ministerio, pero después de un año todo termina y lo bueno que se hizo se pierde y seguimos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad renal es una patología que día con día están apareciendo más pacientes que necesitan diálisis y lo peor es que es en estado ya terminal y crítico. Y cuando uno habla con la familia, habla con el paciente, desde que han abandonado controles, que es la principal causa, ¿verdad? Y pocos pues por desconocimiento, porque no se han acercado a ninguna institución. Pero en esta situación con respecto a la salud pública, ¿verdad? Si hay futuras legislaciones o algo que vaya enfocada en, sinceramente, sí empoderar al paciente, pero con una autocrítica fundamentada, no solo porque él diga, no, yo no quiero, porque no creo, ¿verdad? Y el final de la enfermedad siempre va a ser una complicación severa que lo va a llevar a la muerte.
y generalmente cuando ya llegan así, lo típico que a todos creo que nos ha pasado es que el problema es de X institución porque no hicieron nada por mí, hoy me quieren poner la diálisis, hoy me quieren amputar, pudiendo haber evitado eso un montón de tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí siempre, para mí ver, siempre ha quedado un poco relegado esa situación. Gracias, gracias Patricia. Ahora bien, es importante que comprendamos que este tipo de desfases, como ella lo menciona, este tipo de incongruencias o de condiciones diferentes según las instituciones, se deben precisamente a la urgente necesidad de una integración real del sistema de salud. En el sentido de que no podemos, y ya vamos a recordar por ahí otro par de conceptos que los mencionamos en la clase anterior, no podemos trabajar con los mismos objetivos y con los mismos fines, pero de manera diferente. Necesitamos integrar todos los mismos elementos de trabajo para lograr los objetivos. Entonces, nuestra población se enfrenta justamente a esa realidad, a tener una institución que trabaja de una forma, otra trabaja de otra, otra trabaja de otra, y aunque en el fondo cada una de ellas busca mejorar la salud de la población, lo hacen de diferente manera y de pronto el usuario percibe incluso que hay una incongruencia en las acciones que cada institución realiza. No se complementan o no trabajan de la misma manera. Entonces, ese es un gran problema, sobre todo en sistemas que se encuentran segmentados, ¿verdad? Y vamos a recordar ese concepto, ¿verdad? Que mencionamos en la clase anterior, la segmentación y la fragmentación. Entonces, eso es un elemento clave. Y por eso justamente se da esta condición. La segmentación, que ya la vamos a recordar, lamentablemente provoca la educación en la población, pero bajo ciertos elementos, dependiendo del tipo de población que comprende ese segmento. Y eso no permite entonces que la promoción de la salud, que la educación en salud llegue de la misma manera a toda la población. Porque aquel que no pertenece al segmento X o Y no recibe la misma educación en salud que el que está fuera de esos segmentos. Entonces, de alguna manera, eso también afecta. ¿De acuerdo? Muy bien. Decíamos entonces que para ello, no sé si hay algún otro comentario. Para ello es necesario que tengamos una visión de cómo los países evalúan o desarrollan su evaluación de acuerdo a lo que hacen en función de trabajo, ¿sí? Entonces, me gustaría escuchar ahora algunas experiencias sobre lo que trabajaron sobre funciones esenciales de la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud implementa un mecanismo de monitoreo donde establece que todo sistema de salud en funciones de salud pública debe desarrollar 11 grandes funciones. Y si se recuerdan, pues la tarea consistía en que ustedes nos dieran una perspectiva de cómo ustedes visualizan que eso se está desarrollando en el país. Así que, de igual manera, ¿verdad? No vamos a leer una por una de acuerdo a lo que cada uno colocó, sino más bien a opinar sobre las percepciones que ustedes tienen en función de cada una de esas funciones esenciales y qué les pareció la actividad, cómo visualizan a grandes rasgos el cumplimiento de esas funciones, etcétera, ¿verdad? Así que
Vamos a ver quién es el primer valiente ahí que quiere participar. Solo un valiente. Roxana. Gracias. Bien, buenas noches. Bueno, con respecto a la tarea que estuvimos trabajando, ¿verdad? Las funciones esenciales de la salud pública. Bueno, me pareció bastante interesante, la verdad, porque, bueno, estuve leyendo el documento que usted nos compartió en la plataforma, donde hablaba no solo de cómo surgieron las funciones esenciales, porque hablaba que se hicieron pues 3 estudios de 3 diferentes organizaciones, entre ellos la OMS, la OPS, ¿verdad? Donde buscaban como tener esas líneas específicas o guías para poder establecer como ciertos criterios para que se pudieran en los diferentes países evaluar cómo está funcionando la salud pública, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es bien interesante porque también en el documento que usted nos comparte, también lo relaciona con las determinantes sociales, no solamente con la parte de las funciones, ¿verdad? Y lo otro que yo aparte de la información que usted nos colocó en la plataforma, también me dediqué a investigar en otros bibliografía y pues encontré que como el país, ¿verdad? El Salvador ya hizo una primera evaluación de cómo está la situación con respecto a las funciones esenciales de la salud pública. Y pues ahí hacía como el análisis de cada una de las 11 funciones, ¿verdad? Elementos en los que sí está bien el país, elementos en los que necesita mejorar. Entonces, pues es importante, ¿verdad? Porque ahí, bueno, dentro de las funciones que más me llamaron la atención fue la parte de la primera de la función 1 del sistema de monitoreo, ¿verdad? Como país, pues sí se realizan quizás acciones de monitoreo a nivel local en los diferentes establecimientos de salud, pero a nivel general menciona ahí el plan de la evaluación, ¿verdad? Que no se ha hecho no se cuenta con una dirección o un fondo específico para poder desarrollar más el fortalecimiento de esa área. Ok, muy bien, gracias. Excelente. Bueno, y qué bueno que pudo buscar información adicional, ¿verdad? Eso también es importante. Recuerden que no todo está escrito en piedra y que también hay que buscar bibliografía adicional, pues para ir complementando los materiales que aquí podemos proporcionar, ¿verdad? Eso pues aumenta también el aprendizaje de alguna manera. Muy bien. Efectivamente, ¿no? El país debe hacer esa evaluación. Si no mal recuerdo, en los últimos 10 años ya se realizaron 2 evaluaciones de las funciones esenciales. ¿Por qué? Porque es un requisito para todos los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez están adscritos a la Organización Mundial de la Salud, realizar esta evaluación, porque eso va a permitir, y la siguiente semana vamos a hablar un poquito de ello, sobre todo aquellos países que manejan modelos basados en atención primaria. No me voy a adelantar con eso porque es un tema de la próxima semana, pero efectivamente los países en su mayoría de Latinoamérica manejan modelos que se han basado en atención primaria en salud, con la intención de alcanzar mejores coberturas a la población y poder manejar sistemas de salud complejos. No solamente El Salvador lo tiene, sino que muchos de nuestros países latinoamericanos cuentan con sistemas complejos en el sentido de que existen muchas organizaciones o instituciones que trabajan en el tema de salud. Entonces, eso lo hace complejo. Y para poder garantizar la unificación, la integración de estas organizaciones, pues se trabaja bajo modelos de atención primaria. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Daisy. Hola, buenas noches. Para mí fue realmente, bueno, no sé si también a alguien más le pasó,
al momento de ir analizando, porque consistía realmente, creo yo, en ir poniendo la realidad en la que estamos viviendo de acuerdo a la función que se nos estaba presentando en el desarrollo de la actividad. Entonces llegué a un punto en pensar tantas cosas, pero no saber cómo escribirlas de tanto que estaba pensando. Pues yo trabajo en el primer nivel de atención en el CIBASI, La Libertad. Entonces, a veces me doy cuenta de como un poco de la realidad más cruda, digamos, mucho de lo que no se presenta en muchas evaluaciones que se hacen. Entonces, para mí fue como un poco conflictivo, digamos, de así, al momento de poder escribir esa realidad, más que todo en la parte de los medicamentos, en la parte de los recursos humanos, en la parte de la promoción de la salud, porque al momento quizás son uno de los pilares como fundamentales que han tenido muchas limitantes, ¿verdad? Y que para garantizar la atención integral a la población, eso dificulta poder cumplir con ese objetivo. Entonces, para mí eso fue como lo más, digamos, desafiante a la hora de realizar la actividad. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Sabe? Me alegro que haya encontrado esa dificultad porque, por dos razones. La primera, porque obviamente les explicaba, no pretendíamos que ustedes tuvieran una visión de país al 100, ¿verdad? Porque obviamente en sus diferentes lugares de trabajo no lo van a tener. Más que todo, este ejercicio iba a provocar una visión personal de acuerdo a la percepción que cada uno tiene en este momento del cumplimiento de las funciones. Y el segundo motivo es porque ya que lo contextualiza en su lugar de trabajo, le va a servir para el trabajo final de este módulo. Un punto del trabajo final es aplicar a las funciones esenciales de la salud pública al lugar de trabajo que han elegido para su proyecto. Ahora bien, eso en el caso, pues, de que sea ese lugar, ¿verdad? Porque entiendo que van a trabajar en forma grupal y que como grupo, pues, van a elegir un lugar. Entonces, si ese fuese el lugar, uno de los puntos que van a ustedes trabajar es precisamente aplicar las funciones esenciales de la salud pública a ese lugar. Entonces ya usted lleva esa ventaja de que ya tuvo el dolor de cabeza de cómo aplicarlo, ¿verdad? En su lugar, pero al final pues va a servir porque ya lleva ese contexto, ¿no? Y eso pues a quien lo haya hecho de esa manera también le va a servir definitivamente, ¿verdad? Entonces para que también ustedes lo consideren, ¿verdad? Así que en buena hora, pues por ello, ¿verdad? Gracias ahí, Daisy. Una última opinión. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Una de las funciones que a mí me llamó bastante la atención y que creo que desde mi punto de gerencia, ¿verdad? Que estoy en la clínica, es sobre la regulación y la fiscalización del acceso y la calidad de los medicamentos y de otras tecnologías en salud, que hablamos de la función 7, ya que en mi opinión la entidad actual responsable de garantizar el acceso de los medicamentos a los ciudadanos, de observar la manipulación de los mismos y su debida conservación, siempre con el fin de entregar los productos de calidad a la población salvadoreña, conocemos que es la DNM, ¿verdad? Quien por medio de los reglamentos, las guías oficiales, ha definido los requisitos y las funciones de cada distribuidor o de cada proveedor o profesional, ¿verdad? De la salud que se debe cumplir. Y siento que hay algunos reglamentos importantes que yo coloqué en la tarea
que se pueden mencionar, que serían las normativas de buenas prácticas de manufactura para el laboratorio farmacéutico, los productos cosméticos e higiénicos, la normativa de buenas prácticas de manufactura de insumos y dispositivos médicos, también la de buenas prácticas de almacenamiento y transporte, la creación de comisión y la farmacovigilancia y las farmacias y botiquines. Esto también sabemos que nos permite que los involucrados en la obtención y distribución de productos, dispositivos o insumos siempre enfocados en la salud de la población tengan que aprobar los filtros observados y consensuados, ¿verdad?, por la Autoridad Sanitaria Nacional, siendo excelente y muy atinada también la actividad para regular todo tipo de prácticas que pueden vulnerar la salud y la economía de los salvadoreños. El registro de los sellos profesionales ante el Consejo y la DNM sí facilita definitivamente la autorización, la vigilancia continua y dentro de ella la fiscalización de las actividades en la salud en todo el sistema, ¿verdad?, nacional integrado de salud, y nos podemos dar cuenta que hoy en día el Consejo sí anda encima, ¿verdad? Viendo que hasta en redes sociales ellos tienen una opción que si publican algo y no está en la autorización de ellos, pues sabemos que ahí están atentos a los llamados de atención, tanto la DNM para poder hacer una autorización. Sabemos que los requisitos sí son bastante difíciles, pero vienen a lograr esa fiscalización que de verdad se necesita y que está ayudando también en gran manera. Ok, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Hay mecanismos jurídicos y normativos que son necesarios o que eran necesarios actualizar, desarrollar, mejorar o crear en algunos casos. Y obviamente esa también es una función que la salud pública debe desarrollar en un país, sobre todo para garantizar la integración de los diferentes actores de un sistema de salud. Entonces, eso que obviamente no solo con crearlo ya se arreglan las cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero ya es un gran paso, obviamente, ¿no? Ya luego vienen mecanismos que, como bien Jenny nos dice, el hecho de que estén las instituciones reguladoras monitoreando el cumplimiento de dichos aspectos obliga o hace que justamente esto se pueda cumplir para mejorar la atención, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Sí, nos dice Rosalicia también ahí en el chat, ¿verdad? Que es importante conocer en la historia de la salud que ese momento surgieron diferentes conflictos políticos de interés económico y también cómo se logró superar las dificultades vividas y se busca renovar el sistema a pesar de lo difícil que es estar sin recursos de todo tipo y ausencia de personal capacitado, etcétera, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo también. Todos estos son al final resultados que van llevando a buscar cómo evolucionar en el tema de los sistemas de salud, definitivamente. Y cómo incluso, fíjense bien, que eso no lo hemos tocado, cómo la atención en salud pasa de ser una atención eminentemente curativa o pasa de ser instituciones que buscan únicamente la atención en salud de las poblaciones a convertirse en empresas. Los servicios de salud en la actualidad se visualizan como empresas y por lo tanto necesitan ser dirigidas, necesitan ser organizadas, necesitan ser planificadas y necesitan ser controladas, ¿verdad? Hablando de estos 4 elementos que son los 4 grandes componentes del proceso administrativo. Entonces, las organizaciones en salud, por pequeño que sea, un consultorio pequeño en el sector privado, usted pone su clínica, pero usted tiene ahí a una asistente, tiene ahí a una persona que le puede ayudar con la limpieza. Y ya solamente con esas 2 personas, usted debe saber administrar ese lugar, ¿sí? Necesita saber si los insumos que compra le van a durar, ¿verdad? Si ese desinfectante va a ser suficiente para el mes, para ir
verificando pues que no se desperdicie, que se utilice adecuadamente. O sea, por pequeño que sea, se convierte en una empresa y se necesita ser administrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces las funciones esenciales, para finalizar el punto, son 11. Ahí se habla de vigilancia epidemiológica, ahí se habla del monitoreo de situaciones de riesgo y de desastres, se habla también de la formación de recursos humanos, etcétera. Hay diferentes temáticas que al final todo sistema de salud debe cumplir y debe desarrollar para garantizar una buena atención en salud hacia su población. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con otros aspectos dentro de los sistemas de salud también. Muy bien. A pesar de que han habido diversos modelos y las particularidades que tienen estos modelos en sus prestaciones, existen algunas características fundamentales que un sistema debe tener. Quiero presentarles aquí este pequeño párrafo y escuchar alguna opinión. El estudio regional sobre la asistencia hospitalaria y ambulatoria especializada en América Latina y el Caribe del año 2014, prácticamente hace 10 años, realizado por OPS, señaló en ese momento, hace 10 años, que aproximadamente el 27% de la población de América Latina y del Caribe carece de acceso permanente a servicios básicos de salud. Hace 10 años. Carece de acceso permanente a servicios básicos de salud. 30% de ese 27% que no tiene acceso, 30% no tiene acceso debido a barreras económicas y el 21% debido a barreras geográficas. Y ahí hacemos el 51%. El 49% restante se deben a otras razones, ¿verdad? ¿Qué opinan? Will. Buenas noches. Bueno, yo considero que a nivel de Latinoamérica, pues, es algo que no se le ha dado mucha importancia al aspecto de salud. La población, esta cosa de, bueno, para esa época que hicieron el estudio, la población, pues, gozaba menos de acceso a, por ejemplo, a un centro de salud, ya sea porque son de una isla, por ejemplo, y no nos vamos a ir muy lejos, y no quiero sonar también de tipo política ni nada que ver, pero pongo el ejemplo de algunas islas, bueno, algunos territorios de nuestro país que esas personas no han podido gozar de una atención médica como se debe. Por ejemplo, escasamente les llegaba alguna jornada médica o contaban con alguna casita donde se les podría dar consultas básicas. Entonces no han tenido. Muchas personas, por ejemplo, de nuestro país, que vienen de cantones, podemos decir, a buscar acá al Hospital Rosales, por ejemplo, a buscar algún especialista porque lo refieren desde allá, cuando es bien, pues sí, necesario que estas personas no viajaran. Otro aspecto también he visto por mi experiencia en mi lugar de trabajo, que veo que mucha gente de Guatemala, de Honduras, andan buscando atención médica acá en El Salvador, y eso no ha sido tema de hoy, sino que eso es tema de años atrás que han viajado estas personas hasta acá, muchas veces porque en sus lugares no cuentan con lo que ellos buscan. Entonces, yo creo que cuando hicieron ese estudio, se basaron en todos esos aspectos. También el aspecto económico influye mucho también. Bueno, con respecto a las funciones que vimos, el FES 9 me llamaba la atención que decía acceso, atención de calidad. Entonces a eso también nos referimos que sea equitativo también. Entonces
la parte económica como que no ha permitido también que las personas no todas gocen por igual de ciertas atenciones. Entonces, yo creo que con eso, a eso se referían también. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias. No sé si hay una otra opinión en relación a esos datos. Efectivamente, no solo se suma el hecho del acceso geográfico, que muy bien Will lo menciona, ¿verdad? El tener una población vulnerada de alguna manera por la distancia, por la dificultad de transporte, sino que también a eso le agregamos que existen condiciones de salud que no siempre pueden ser dimensionadas o no siempre pueden ser detectadas por un personal con menos experiencia. Este es otro factor que de una u otra manera también ha influido, ¿no? En el tiempo. O sea, el personal que se va a trabajar a estos lugares distantes es el personal recién egresado, ¿verdad? Sin mucha experiencia. Y por lo tanto, eso no significa que no podamos detectar patologías de gran interés o muy escasas o extrañas, ¿verdad? Etcétera, en esos lugares, ¿no? O sea, no solamente se dan en las grandes urbes, esas patologías raras, ¿verdad? Que vemos muy de vez en cuando. También en esos lugares puede suceder. Ahora, esa es una dificultad, ¿no? Que de alguna manera, pues, ha influido. No aparece dentro del estudio, pero yo me atrevería a mencionar que también parte, pues, de ese acceso permanente es el hecho de que se requiere mayor experiencia en el personal de salud que se encuentra laborando. Y eso, obviamente, como lo decía Will, tampoco va en detrimento del personal, ¿verdad? No estamos menospreciando, sino que simplemente es obvio que ojos que han trabajado por más años y que tienen más experiencia son capaces de adivinar o de detectar, no adivinar, sino detectar un diagnóstico con mucha mayor rapidez, pues que aquel que nunca hemos visto un caso como ese, ¿verdad? Por ejemplo. Carlos y Roxana creo que me levantó la mano también. Dígame, Carlos. Creo que Patricia Fernández había pedido la mano previamente. Perdón, ok. Sí, Patricia. Bueno, si no, pues expongo lo siguiente, seré breve. Ese estudio que ya va a cumplir 10 años, como usted menciona, doctor y compañeros, es una oportunidad que nosotros tenemos hoy con el Sistema Integrado de Salud que se quiere implementar para que los perfiles epidemiológicos acá en el país sean lo más adecuados posible, lo más cercano a la realidad. Necesitamos que se realicen verdaderos perfiles epidemiológicos y es a partir de ahí y con el apoyo de la educación continua en salud para el personal de salud y para la población en general, cómo nosotros vamos a ir estos porcentajes cambiándolos dinámicamente. Gracias. Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El conocimiento de la ley, que como dijimos hace un momento, el hecho de que solo exista el documento normativo no implica que ya automáticamente todo se arregló, sino que obviamente va un proceso de integración que no es fácil en la mayoría de veces, pero sí es una gran oportunidad precisamente para lograr alcanzar a toda la población, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Creo que, no recuerdo ahorita quién lo mencionó, pero que en un territorio pequeño como el nuestro tengamos un alto porcentaje de población atendida en servicios de salud extranjeros, ¿no? Como
guatemaltecos, hondureños, dependiendo de en qué zona del país nos encontremos, es un alto porcentaje. Países con territorios, pues, ni siquiera el quíntuple del nuestro, sino muchísimo más, ¿sí? Pero con sistemas que a veces no permiten ese acceso. Imagínense que acá estamos hablando de dificultades de acceso en un país como el nuestro, pequeño, donde todavía enfrentamos esas dificultades de acceso. Ya eso no se diga, pues, en países mucho más grandes en extensión territorial, ¿sí? Entonces es importante también considerar eso. La integración de un sistema de salud es una prioridad. Es una prioridad que va a seguir estando en las agendas políticas porque todavía hay mucho que hacer. Se necesita mucho todavía que trabajar en ese tema. Muy bien, no sé si se nos quedó alguien. Ok, si no me avisan. Todo sistema de salud tiene 4 características fundamentales. Hemos hablado del concepto del sistema, hemos hablado de los 5 grandes objetivos de un sistema, pero también un sistema de salud tiene 4 características fundamentales. El primero de ellos es la universalidad. Un sistema de salud busca brindar cobertura a toda la población. El concepto de universalidad ustedes lo van a encontrar en todos los modelos y sistemas de salud. Ahora, ¿cómo logran brindar cobertura a toda la población? Ah, bueno, ese es otro tema. Pueden existir diferentes mecanismos para lograrlo, pero eso no significa que no sean universales. Toda la población debe ser atendida, pero puede ser atendida por diferentes organizaciones. Todo sistema debe crear la base y debe crear los elementos para que se comporte bajo la característica de universalidad. En segundo lugar, el acceso, que está vinculado al concepto anterior, pero que se refiere a la posibilidad de obtener la atención cuando sea requerida, no cuando haya espacio. El tema de listas de espera, de la teoría de las colas y de las demoras, son dolores de cabeza en todos los sistemas de salud, por diferentes condiciones. Entonces, una característica que se está desarrollando con mucha fuerza dentro de los sistemas de salud es mejorar el acceso. Pero cuando hablamos de acceso, no es acercar únicamente un servicio o tenerlo disponible más tiempo, sino más bien que la atención se obtenga cuando se necesite. El tema de que dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, ahí me van a atender, ya no entra en el concepto de acceso. Porque lo hemos venido entendiendo como la posibilidad de recibir la atención de X servicio que no se tenía o que yo no tenía la posibilidad de recibir. Ahora es recibirlo cuando lo necesito, cuando es requerido. Y esto conlleva otra dinámica de situaciones a tomar en cuenta. Obviamente, la formación de recursos humanos, que en los últimos años ha sido más acelerada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vivimos la experiencia que para poder especializarse, pues había que salir del país? El que tenía las condiciones para poder ir lo lograba, si no, no. Y los pocos que se formaban en el país, pues obviamente no daban abasto con todas las necesidades sentidas, ¿no? Dentro de un sistema. Entonces, el ir formando nuevos especialistas o nuevas ramas de la salud que estén despuntando, de alguna manera debe buscar esa posibilidad de recibir la atención cuando se requiere. Ahora, no solamente basta con ello, ¿verdad? También debe haber una oferta de trabajo, no solamente la demanda, no solamente decir, bueno, tenemos acá este montón de gente preparada, sino crear los espacios para que puedan trabajar, desarrollarse. Entonces, esa es una característica también del sistema
de salud. Tercero, equidad. La tercera característica de un sistema o de todo sistema es la equidad y se refiere a basarse en el hecho de poder recibir servicios acorde a las necesidades. Un tema complicado en el tema de equidad es pretender que se base siempre en la igualdad. Son dos conceptos distintos. Igualdad es brindarle lo mismo a todo el mundo. Equidad es brindarle lo que cada quien necesita a cada quien, ¿sí? Si aquel necesita más servicios, pues debe recibir más servicios. Si este necesita menos, pues recibirá menos porque sus condiciones de salud así lo determinan. Está relacionado obviamente con los dos conceptos anteriores, universalidad y acceso, porque de alguna manera un sistema equitativo pues deberá priorizar a aquellos que necesitan más esa atención. Entonces, un sistema de salud debe ir velando ya por la equidad. Debe ir velando por el hecho de poderle brindar a la población los servicios que necesita y priorizar, categorizar, que reciba más aquel que más necesita. ¿De acuerdo? Y por último, calidad. La cuarta característica de un sistema de salud es la calidad. Avedis Donavedian, que ha sido un precursor en el tema de la calidad de la atención médica o de la atención en salud, una gran premisa suya es definir calidad como la aplicación de la ciencia y de la tecnología de un modo que brindemos el máximo beneficio sin aumentar los riesgos. ¿Por qué? Porque toda intervención en salud, todo medicamento, todo tratamiento, todo procedimiento, siempre va a tener un riesgo. Y eso también es importante que no solo nosotros lo comprendamos, sino nuestra población. Nadie en salud, y así lo entiendo yo y sé que todos ustedes van a estar de acuerdo, nadie en salud pretende haber estudiado y trabajar para hacerle daño a alguien. Ese es un tema que ha sido discutido en los últimos meses con mucha fuerza, porque nadie lo hará con esa intención. Por lo menos aquel que estudió con vocación. Pero en el campo médico, por lo menos, ¿verdad? Que del que yo puedo hablar, porque no puedo opinar sobre otras profesiones, no considero que sería muy difícil pensar que alguien puede optar a estudiar durante 8 años y luego pretender especializarse y no sentir amor o vocación por lo que estudia. O sea, no puede desperdiciar una década de su vida estudiando, o más de una década de su vida estudiando, si realmente esa no es su vocación. Considero que al final no tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, pues podemos encontrar casos de casos, ¿verdad? Y eso no lo podemos negar. Entonces, la calidad de la atención va en búsqueda de maximizar el beneficio, de que la población reciba el mayor beneficio que se pueda con el menor riesgo posible. Siempre va a ser necesario que la población conozca el posible riesgo al que se somete, pero sí también que esté sabedora que el riesgo que puede provocarse o al que está expuesta, se ha buscado la manera de que sea el menor posible para obtener el máximo beneficio. Estas son las 4 características fundamentales de un sistema: universalidad, acceso, equidad y calidad. Hay otros conceptos que se relacionan con calidad, como por ejemplo la eficacia, que es lograr el efecto deseado, ya sea el diagnóstico, ya sea el tratamiento, ya sea la curación, entre otras, cualquiera, ¿verdad? Hablamos de eficacia, cuando el efecto que se espera se logra. La eficiencia, que tiene que ver con el tema económico, que es minimizar el costo para poder lograr el objetivo. Y cuando hablamos de minimizar costos, no significa el tema de dar lo más barato, ¿no? O de dar lo que nos sirve. Por supuesto que no. Esos son dos conceptos totalmente opuestos, pero que se confunden en la práctica.
Hablamos de eficiencia y a veces creemos que hay que hacerlo con el menor presupuesto posible y somos eficientes. No. O sea, la eficiencia es utilizar los costos adecuados con los recursos adecuados para lograr el objetivo. Si eso lo logramos, entonces somos eficientes. No somos eficientes porque gastamos menos. No somos eficientes porque compramos lo más barato. Eso no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. La seguridad, pues que es un concepto también relacionado a la calidad, que es aquel elemento que asegurará que el usuario no reciba daños derivados de un servicio o de una prestación. La oportunidad, que tiene que ver con el tema de calidad, no solamente en el tema de minimizar tiempos de espera, sino que también de brindar atenciones coordinadas. En muchos de los casos, la atención es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Entonces, para hablar de que la atención es oportuna, deben existir mecanismos de coordinación entre las disciplinas que van a atender a ese usuario, pero que lo atiendan también bajo una lógica de tiempo, una lógica temporal que sea oportuna. Pero si se hacen esfuerzos para que pueda ser atendido por dos disciplinas y la tercera va a tardar 6 meses en poderlo ver, dejamos de ser oportunos, ¿sí? Se rompe ahí esa línea temporal que habla de la oportunidad. Y la atención centrada en el paciente, que ya lo comenté, que hace referencia pues a la asociación entre el equipo de salud y del paciente en la toma de decisiones que tengan que ver con su responsabilidad, pero basándose también en su contexto, que es importante comprender. ¿Cuáles son los componentes de un sistema? Ya vimos, voy repitiéndolo para reforzar, concepto, objetivos, que son 5, características, que son 4. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas de salud? El primero de ellos es el financiamiento. De esto no me voy a extender porque es una exposición que ustedes van a desarrollar en la 4ª semana. Pero a grandes rasgos, el financiamiento no se refiere como componente a la modalidad mediante la cual se recaudan los recursos financieros que van a estar sosteniendo al sistema de salud. Hay diferentes modalidades de financiamiento y todo sistema de salud tiene este componente. Lo que varía es cómo o qué modalidad utiliza para recaudar los fondos o el presupuesto que sostiene al sistema. Aquí también tiene que ver con el tema de cómo pagar a los prestadores de servicios de salud. Es una función de compra. Bajo este concepto es importante que tengamos claro que el sistema de salud a usted como profesional le compra un servicio. ¿Sí? A eso le llamamos función de compra. En la práctica nos llaman empleados, ¿verdad? Pero en la teoría de sistemas de salud, yo estoy vendiendo mis servicios a una institución y ellos me lo están comprando. Obviamente, ellos pactan un precio y yo acepto, ¿verdad? Sin duda, pues ahí no podemos hacer otra cosa. Pero en el presupuesto o en el financiamiento se estima también la manera en cómo se comprará los servicios de salud a los diferentes prestadores o disciplinas que van a estar participando dentro del sistema. ¿Cuáles son las modalidades de pago? Hay 4. La primera, a través de los impuestos generales. Eso corresponde pues a un determinado porcentaje que toda empresa o toda persona paga, como el impuesto a la renta, etcétera, donde al final existe un porcentaje que va destinado a ser distribuido en todas las necesidades del Estado y ahí va el presupuesto general para el tema de salud. El segundo mecanismo es la cotización obligatoria. Este ya es un determinado porcentaje de remuneración mensual que se destina a salud, en el caso de la seguridad social, por ejemplo, ¿verdad?
¿Por qué es obligatoria? Porque existe por ley en este caso, para nuestro país. Usted entra a trabajar, se convierte en un empleado, automáticamente, por ley, usted debe recibir una, o más bien debe brindar una cotización obligatoria para el tema de la salud. Tercero, el seguro voluntario. Ya estos ya son contratos individuales que cada persona realiza con una empresa aseguradora con la finalidad de poder complementar beneficios o de obtener otros beneficios a la salud. Y por último, la cuarta modalidad de pago es el pago de bolsillo, que corresponde al desembolso directo que la persona hace para poder demandar una atención en salud, ¿verdad? Usted va y compra los medicamentos, usted va y compra o paga una consulta, usted va y paga exámenes, usted va y paga un procedimiento, etc. Nuestro país cuenta con las cuatro modalidades de pago. Acá recaudamos para el sistema de salud a través de impuestos generales, hay una ley de cotización obligatoria, hay seguros voluntarios y hay pago de bolsillo, ¿sí? Y eso complejiza todavía más el sistema de salud. Y además de que existen las cuatro modalidades, yo les aseguro que entre nosotros habemos, porque me incluyo, personas que utilizamos las cuatro modalidades de pago, ¿sí? Se nos descuenta de nuestros impuestos, cotizamos al Seguro Social, tenemos un seguro por ahí con alguna empresa y también hacemos pago de bolsillo. Entonces, eso de alguna manera también viene a complejizar más, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuatro modalidades de pago para sostener un sistema de salud y las mismas personas a veces utilizamos las cuatro modalidades de pago. Otras no, ¿verdad? Obviamente, pues, dependiendo de los recursos que tengan o con que disponen, solo tienen acceso a una o a otra de ellas. El segundo componente es la provisión o prestación de los servicios. Esta es como la función que más identifica a toda la gente, toda la población. O sea, la población lo que ve es cómo brindan la atención. Y corresponde pues a todas las tareas que los equipos de salud realizan, ¿no? Se pueden identificar prestadores individuales cuando tenemos consultorios privados, ¿verdad? Donde el médico en su propia consulta o cualquier otro prestador profesional, ¿verdad? Un laboratorio, una clínica de fisioterapia, un consultorio odontológico. Ahí hay prestadores individuales. Pero también hay prestadores institucionales, como los hospitales o los policlínicos, ¿no? También los prestadores pueden estar aislados. O sea, estamos ahí atendiendo y esperando que el paciente llegue por demanda espontánea o que formen parte de redes públicas de servicios de salud o redes privadas. No es difícil ahora ver, por ejemplo, profesionales que se unen y forman una red privada de atención. Construyen o alquilan una serie de locales con diferentes especialidades y todos brindan atención ahí y van tratando de referirse a los pacientes entre ellos mismos, formando esa red privada. También la red privada existe, no está confinada a un espacio físico. O sea, yo puedo referirle a un colega que no está trabajando en el mismo lugar donde yo trabajo. Simplemente lo refiero porque sé que él me puede ayudar con X o con Y condición. Y eso se llama red privada. O sea, usted tiene sus disciplinas de confianza a quienes referir y con quienes trabajar. Entonces, esta es la función de prestación o provisión. La tercera es la generación de recursos. Aquí estamos hablando de cómo se desarrollan los recursos humanos con inducciones, capacitaciones y educación continua. Ninguna institución de salud, ninguna, tiene por qué formar recursos humanos. ¿Sí? Ninguna. La formación de los recursos está destinada a las instituciones formadoras. O sea, ellas son las que forman a los médicos, las que forman a los odontólogos, las que forman a enfermería, etcétera, ¿no? Nosotros como instituciones o como sistema de salud,
lo que hacemos es inducción, tratar de ambientar y adecuar al recurso a un lugar de trabajo. Capacitar, no capacitar en lo que no sabe. Muchas cosas las sabe, simplemente las estamos contextualizando al lugar de trabajo. Y la educación continua, que no debe faltar, es un programa donde estamos reforzando constantemente temáticas con las que nos enfrentamos a diario. ¿Sí? Esto también implica inversión en tecnología, hablar de generación de recursos. No podemos quedarnos con los equipos que aprendimos a utilizar y que hace años pues ya evolucionaron, ¿verdad? Sino que es importante ir modernizando también esa parte, no solamente en lo público, sino que también en lo privado. Anteriormente, pues esto era como más visible a nivel privado, pero en los últimos años, pues también la parte del sector público ha invertido fuertemente en el tema de generación de recursos. Y la cuarta función es la rectoría. Esta es la llamada función guardiana. Corresponde al conjunto de tareas que el Estado realiza para que todas las demás funciones se realicen de manera armónica. Por eso es la función guardiana. Aquí es donde va la parte de las políticas, normativas y la supervisión, ¿no? Por ley, y en el caso de El Salvador, pues la Constitución política dice que el Estado es el responsable de velar por la salud de la población. Por ley, el Estado es quien tiene la obligación de ejercer el velar por la salud de las poblaciones. Entonces, la rectoría del sistema de salud lo tiene automáticamente el Estado. ¿Quién es el representante del Estado en el tema de salud? ¿Qué institución? ¿Quién es? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, correcto, ¿verdad? Por lo tanto, no hay otra opción. Ya por ley está destinado y definido que el Ministerio de Salud es el ente rector. No deberíamos estarlo recordando a cada rato, eso ya debería saberse, ¿no? Pero por eso ha costado mucho, de alguna forma, integrar las diferentes organizaciones. El ministerio es el que rectorea. Hay otro tema por ahí de gobernanza, que es quién tiene esa capacidad de liderazgo para armonizar la integración de las instituciones. Lo ideal es que el ente rector sea quien también desarrolle la gobernanza. Que no solamente tenga la responsabilidad legal de conducir el sistema, sino la habilidad técnica para armonizar las funciones de las demás instituciones. Entonces, Ministerio de Salud, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Asistencia Social, Secretaría de Salud o el nombre que tenga en cada país, es quien debe rectorear el sistema de salud. ¿En qué aspectos decíamos? Ahí están los aspectos de gobernanza. Debe brindar esa rectoría una visión y liderazgo al sistema. Debe verse presente, ¿no? Debe verse ahí liderando. Es el responsable de recolectar y de utilizar información y conocimiento y, sobre todo, no menos importante, ejercer influencia mediante la regulación y otros mecanismos. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy hemos hablado del concepto de sistema de salud. Hablamos un poquito de la historia de la salud en el país. Recapitulamos un poco sobre las funciones esenciales de la salud pública. Hemos hablado de las 4 características que debe tener un sistema de salud. Hemos hablado de los 5 objetivos de un sistema de salud y hemos hablado de los 4 componentes de un sistema de salud. Imagínense cuánta información tenemos ya ahí captada, ¿verdad? Yo creo que si tuviéramos el tiempo de hacer ya un examen, tenemos material de sobra, ¿verdad? Para poder trabajar. O sea, tenemos tanto de lo que hemos platicado en tan solo 2 semanas y eso que hablando desde el año pasado, ¿verdad? Pero bueno, por hoy vamos a quedarnos hasta acá. No sé si hay algún comentario final.
¿Estamos bien? ¿Se ha comprendido? ¿No hay dudas? Todo muy claro, doctor. Ok, muy bien. Muy bien. Ya cuando es hora de terminar, ya todo está claro, ¿verdad? Ya ahí ya no hay preguntas. Y ahorita lo que tenemos es hambre, queremos descansar, queremos salir al jardín a respirar un ratito. Y es lógico, ¿verdad? Es lógico. Bueno, si no hay entonces preguntas, pues nuevamente para mí es un gusto saludarlos. Nuevamente desearles un feliz año. Ya hemos entrado un poquito más en forma, ¿verdad? A lo que es el sistema de salud como tema de este módulo, y espero que sea ya más comprensible para la gran mayoría de ustedes la temática que estamos desarrollando. Así que si Dios nos lo permite, nos vemos próximo sábado 5:30 de la tarde. Estemos atentos a las actividades dentro de la semana que nos toque desarrollar, y pues nos vemos entonces el próximo sábado. Así que feliz descanso y que disfruten su fin de semana. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Así sea. Pasen buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.